La lluvia caía con fuerza sobre Forks, golpeando las hojas de los árboles y convirtiendo el suelo en un lodazal oscuro y resbaladizo. Bella Swan sintió el frío calarle hasta los huesos mientras caminaba hacia la escuela. Desde que había llegado a este pueblo, algo no terminaba de encajar en su vida. No era solo la sensación de que nunca había pertenecido a ningún lugar, sino la certeza de que aquí, entre la niebla y los bosques infinitos, algo la estaba esperando. Y entonces, Edward Cullen la miró por primera vez. Bella nunca había creído en el destino, pero cuando sus ojos se encontraron, sintió que algo se rompía en su interior. Fue una conexión instantánea, como si sus cuerpos hubieran sido diseñados para reconocerse. Pero había algo más en la forma en que Edward reaccionó. No solo la miraba con intensidad, sino con una lucha interna que iba más allá de cualquier emoción humana, como si verla lo estuviera destrozando por dentro, como si su propia existencia dependiera de ella. Al principio lo ignoró, pero con cada día que pasaba, la atracción entre ellos se volvía insoportable. Edward trataba de evitarla, pero siempre volvía, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Y cuando finalmente le confesó lo que era, cuando le reveló su naturaleza vampírica, Bella sintió que una pieza de su vida encajaba de manera extraña. No le asustaba. No podía asustarle, porque una parte de ella siempre había sabido que había algo en ella que no era normal. Entonces empezaron los sueños. Eran fragmentos, destellos de algo que su mente parecía rechazar. Sombras altas y silenciosas, una luz tenue reflejada en una habitación de piedra, voces que susurraban su nombre con un tono reverencial, la sensación de estar atrapada en un líquido espeso, flotando sin poder moverse. Y en todos esos sueños, una figura de ojos rojos la observaba con una sonrisa satisfecha. Cada noche se despertaba con el corazón latiendo con fuerza, el sudor frío pegado a su piel. Pero lo peor era que al cerrar los ojos, aún podía escuchar aquellas palabras. Cuando llegue el momento, recordarás. El dolor de cabeza comenzó poco después. Primero un leve zumbido al final del día, luego punzadas cada vez más intensas cuando intentaba recordar su infancia. Su madre, su vida en Phoenix, los veranos en la casa de Charlie, todo seguía ahí, pero a veces ciertos detalles se desvanecían, como si fueran recuerdos implantados en su mente y ahora estuvieran empezando a desmoronarse. Una tarde, mientras estaba con Edward en el bosque, el dolor la golpeó con una fuerza devastadora. Se dobló sobre sí misma, sintiendo como si algo en su cerebro se estuviera resquebrajando. Edward estaba junto a ella en un instante, con el pánico reflejado en sus ojos dorados. «Bella, ¿qué te pasa?» Ella se aferró a su cabeza, su visión nublada por el dolor. «No lo sé. ¿Algo? Algo está mal». Y entonces lo vio, no en el presente, sino en su mente. Como si un velo hubiera caído, como si por fin estuviera viendo la verdad que siempre había estado allí, oculta en las sombras de su conciencia. No era un recuerdo de su infancia, no era un recuerdo en absoluto. Era una verdad que había estado dormida dentro de ella. Volterra. Una habitación oscura, antorchas parpadeando en las paredes de piedra. Figuras de túnicas negras de pie en círculo, observándola con fascinación. Un hombre de cabello largo y piel traslúcida sonriendo mientras alzaba una mano, tocando el vidrio de un contenedor en el que una niña flotaba en un líquido espeso y rojizo. Su cuerpo, su rostro. Ella misma. Bella jadeó, su respiración entrecortada, mientras la imagen se desvanecía. Bella, la voz de Edward la trajo de vuelta, su preocupación desgarradora. «¿Qué viste?» Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par. Algo que no debería ser real. Edward frunció el ceño, su agarre en su brazo más fuerte. «Dímelo». Bella tembló. «Vi a Aro, vi a los Volturi, vi algo que parecía mi nacimiento». La reacción de Edward fue inmediata. Se congeló, su expresión transformándose en puro horror. «Eso no es posible», pero Bella no estaba segura de nada en ese momento. «No lo sé, Edward, pero se sintió real, como si hubiera estado allí, como si mi vida antes de Forks fuera una mentira». Edward se alejó un paso, como si necesitara distanciarse para procesarlo. «No, eso no tiene sentido. Tú eres humana». Bella cerró los ojos, tratando de estabilizar su respiración. «¿Y si no lo soy?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Edward negó con la cabeza, pero había algo en su mirada, algo que le decía que una parte de él ya lo sospechaba. Bella tragó saliva, sintiendo que su piel se erizaba. «Edward, dime la verdad». Él apretó la mandíbula. «No lo sé, Bella, pero hay algo que siempre me ha parecido extraño.
Su voz tembló al continuar. Desde el primer momento en que te vi, fue como si algo en mí estuviera diseñado para encontrarte, como si mi instinto no pudiera resistirte. Como si Bella sintió que el frío le recorría la espalda, como si estuvieras hecho para mí. Edward levantó la vista y la miró con los ojos más oscuros que ella había visto jamás. Como si tú hubieras sido creada para mí. El silencio que siguió fue sofocante, y entonces el zumbido en su cabeza se intensificó. No era un simple dolor, era un eco, como una voz que despertaba dentro de su mente. Cuando llegue el momento, recordarás. Bella jadeó, aferrándose a Edward como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies, porque en ese instante recordó, y la verdad fue mucho peor de lo que jamás habría imaginado. El aire a su alrededor pareció espesarse, como si la realidad estuviera a punto de colapsar. Bella sintió su pecho contraerse mientras los recuerdos seguían fluyendo, arrancados de su mente, como si una puerta oculta hubiera sido forzada a abrirse. La imagen de Aro, su sonrisa espectral, el sonido de voces murmurando su nombre, no su nombre, su código. Sujeto 3. Proyecto Persephone. Fase final en desarrollo. El eco de esas palabras la golpeó con fuerza, trayendo consigo fragmentos de recuerdos enterrados, flashes de una infancia que nunca había existido, de una niñez construida a partir de memorias implantadas, de emociones que no le pertenecían. Todo era una mentira. Su madre, su padre, Phoenix, Forks, su vida nunca había sido suya. Bella sintió que las piernas le fallaban. Edward la sostuvo antes de que cayera al suelo, su rostro pálido de terror. «Bella», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. «¿Qué está pasando?» Ella lo miró, y en su mente, una verdad cruel se reveló con una claridad desgarradora. Él estaba obsesionado con ella, no por amor, no por destino, sino porque ella había sido creada para ser su perdición. Bella sintió una oleada de vértigo. Los Volturi no habían dejado nada al azar. Habían diseñado su piel, su sangre, su esencia misma para ser irresistible para Edward Cullen. Él nunca había tenido elección. Ninguno de los dos la había tenido. Edward no la amaba. Edward estaba programado para amarla. Su cuerpo tembló. «No», susurró. «No puede ser». Edward la miró como si estuviera al borde de un abismo. «¿Qué cosa?» «Bella, dime qué estás recordando». Ella quiso hablar, pero en ese momento una presencia los envolvió. Una sombra en el bosque, y luego otra, y otra más. Edward se giró con un gruñido bajo, colocándose instintivamente entre Bella y las figuras que emergían de entre los árboles. Capa negras, ojos rojos, los Volturi habían llegado. «Querida Isabella». La voz de Aro flotó en el aire con una suavidad espeluznante. «Qué alegría ver que finalmente has despertado». Bella sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Edward siseó, con el cuerpo en tensión absoluta. «No la toques». Aro soltó una risa encantada. «Oh, Edward, querido, aún no lo entiendes». Sus ojos se clavaron en Bella con un brillo posesivo. «Ella ya nos pertenece». Bella sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque en el fondo sabía que Aro tenía razón, y que no había escapatoria. Edward tensó la mandíbula, su cuerpo temblando de rabia. «No», Aro ladeó la cabeza, divertido. «Oh, pero claro que sí. Lo que ves aquí, esta niña a la que crees amar, no es más que el resultado de siglos de perfeccionamiento. Cada célula de su ser, cada latido de su corazón, cada pensamiento que crees que es suyo». Sonrió con satisfacción. Todo fue creado con un propósito. Bella se sintió enferma. Edward negó con la cabeza con violencia. «Eso no importa. Ella es real. Su vida es real». Aro suspiró, como si hablara con un niño ingenuo. «Pobre, iluso Edward. ¿Acaso no te preguntas por qué su sangre te llama como ninguna otra? ¿Por qué no puedes estar lejos de ella? ¿Por qué tu autocontrol se desmorona en su presencia?» Edward abrió la boca, pero no encontró palabras. Aro continuó, con una sonrisa satisfecha. «Porque está hecha para ti, para atraer tu atención, para someterte, para llevarte a nosotros». Bella sintió el vértigo recorrerla como una ola imparable. «No, no puede ser verdad». Aro la miró con un gesto casi compasivo. «Pero lo es, querida, y lo sabes». Bella sintió su corazón martillar en su pecho, porque en el fondo sabía que Aro decía la verdad. Su vida nunca había sido suya, nunca había sido real. Edward soltó un gruñido feroz. «No me importa, ella es mía». Aro sonrió aún más. «Oh, querido Edward», dio un paso adelante y sus ojos brillaron con deleite. «Ella nunca fue tuya». Bella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, porque en el fondo de su mente una voz susurró algo que siempre había sabido. «Cuando llegue el momento, recordarás». Y ahora recordaba toda su existencia,
todo su propósito, y el momento había llegado.